El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Gloria sea al Señor. Vamos a compartir un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. El tema tiene como título La respuesta a tu oración. Por favor, dígale a la persona que está a su lado: no me hables por este momento, no me hables porque Dios me va a hablar. Amén. Porque Dios me va a hablar. Jeremías capítulo 33. Acompáñeme a Jeremías en el capítulo 33. Y si usted ha llegado, dice amén. Jeremías 33, y leamos desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Dice: vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Dios que hizo la tierra, Dios que la formó para firmarla, Dios es su nombre. Versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dejémoslo hasta allí. Mire, amado hermano, la Biblia nos habla de cómo el profeta Jeremías está en el palacio del rey de Judá. Sedequías es el nombre del rey de Judá. ¿Y cómo estaba allí el siervo de Dios? ¿Quién allí alcanzó a descubrirlo o a entenderlo? Estaba preso. ¿Cómo estaba el profeta? Preso. Y dice la Biblia que por segunda vez envió Dios palabra al profeta para hablarle al rey, pero también para hablarle al pueblo. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que estando Jeremías allí preso, él mismo dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé. Él dice eso, pero a mí me llama la atención que Jeremías, estando preso, y sabemos que injustamente, ¿verdad? Sabemos que injustamente estaba preso Jeremías. Usted no lo escucha clamándole a Dios por su libertad, ¿verdad? Si usted lo lee, usted puede leerlo con tranquilidad. Es bien largo el capítulo 32, el capítulo 33. Usted va a encontrar que él no clama por él diciendo: Señor, qué injusticia, predico tu palabra, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer, estoy haciendo tu voluntad, que estoy preso, Señor, que se abran las puertas y yo quiero salir libre, ¿cierto? No, estaba en el patio del palacio. Y la Biblia no nos dice eso, nos dice que él oyó fue la voz de Dios para mandar el mensaje de Dios a su pueblo. Pero entonces yo quiero que hoy meditemos acerca de esta palabra, porque la Biblia dice que antes de la respuesta, recuerde que el tema del tema para hoy es la respuesta a tu oración. Antes de la respuesta debe haber un clamor. Amén. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. O sea que antes de la respuesta tiene que haber un clamor de parte de nosotros, tiene que haber oración, tiene que haber petición. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en esta hora de la mañana o de ya del mediodía es: ¿qué entiende usted por oración o por clamor? Yo diría que la mayoría de los creyentes asimila la oración, el clamor, con petición. ¿Cuántos dicen amén? Y tienen razón, ¿sí? En parte sí tiene que ver con eso. Amén. Sí tiene que ver con eso. Jesús mismo nos enseñó: pedid y se os dará. Amén. Sí tiene que ver con eso, pero yo le quiero contar que no lo es todo. Amén. No lo es todo. ¿Sí? Nuestro tiempo de oración, nuestra relación con Dios
no es simplemente y no se debe limitar solamente a hacerle peticiones a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No puede ceñirse solamente a eso, como si el Señor fuese aquel de la lámpara. Usted ha visto el cuentico, ¿verdad? El cuentico es de la lámpara de Aladino, que la froto, le pido y ¡pa! Me concedió, ¿verdad? No puedo decir que la oración es solo eso. Tengo que entender, porque la misma Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más hará el Señor? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cuántos quieren saber más allá de lo que ya saben y conocen? Amén. ¿Cuántos quieren saber qué ocurre? ¿Por qué aún no me llega mi respuesta? Amén. ¿Cuántos quisieran conocer más de la mente de Dios, de lo que es Dios? Amén. Gloria sea al Señor. Así que, amado hermano, orar no es tan solo pedir cosas, forma parte. Mire, Dios permite cantidades de inconversos, gente allá afuera que realmente no conoce a Dios a profundidad, pero le piden algo y Dios le responde. ¿Sí? En alguna situación le piden y lo tienen como el Dios bombero, ¿cierto? El que llega a apagarles el incendio, pero no hay compromiso de parte de ellos con Dios, no hay una entrega verdadera de corazón hacia Dios. Así que la oración no es tan solo pedir cosas a Dios. Orar tampoco se trata de persuadir o convencer a Dios de que lo que yo estoy pidiendo es lo mejor. ¿Cierto? No se trata de que usted lo convenza al Señor, porque Él lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios sabe que es lo mejor para su creación, para todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que no se trata tampoco de torcerle la mano al Señor. A ver, ¿verdad? Si una prueba de resistencia y tengo que luchar allí, luchar y seguir y batallar, sí, hasta que Dios, ¿cierto? Y a pan y rendirle la mano al Señor. No se trata tan solo de eso, mi amado hermano. ¿Sí? Porque la misma Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. O sea, usted tiene que hacer una lucha y una guerra es contra las fuerzas del mal que se oponen a la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Contra eso sí debemos presentar guerra. Le cuento que a Dios le complace darnos respuesta. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le complace, ¿sí? A Dios le agrada que usted tenga ese tiempo de oración, de clamor a Dios. A Dios le gusta. ¿Cuántos lo creen? Y Dios desea respondernos. ¿Cuántos lo creen? Por eso lo dice allí: clama a mí y yo te responderé. Pero tampoco podemos orar de una manera de pronto equivocada, ¿sí? Errada. Acompáñeme al segundo libro de Reyes, por favor. Y yo les voy a mostrar lo que le ocurrió a este rey. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 20. Cuando usted ha llegado, dice amén. Mire lo que le pasó al rey Ezequías. En el versículo, leamos desde el versículo 1. Cuando usted lo haya encontrado, dice amén. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué ocurrió? Sanó. Cuando usted lee esta historia y medita en lo que ocurrió, usted se va a dar cuenta de que el rey Ezequías era un hombre que la Biblia menciona que era un hombre justo. Amén. Y que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que a Dios le agradó todo lo que él hizo. Él hizo que el pueblo de Dios se regresara a la ley, a la palabra de Dios. Él hizo tumbar los ídolos, los lugares altos donde se adoraban imágenes, estatuas. ¿Sí? Él hizo todo lo que a Dios le agrada. Pero llegó el momento de partir de esta tierra. Y usted se da cuenta que el profeta va y le avisa, ¿sí? Y le habla y le dice. Pero él empieza a llorar y a pedirle algo a Dios, que usted lo puede ver allí, ¿cierto? Sáname. Recuerda todo lo que he hecho. Sáname, ¿sí? Y efectivamente Dios lo sana y le dice: te doy 15 años más de vida. Cuando usted lee lo que ocurrió en esos 15 años, usted se queda sorprendido, ¿sí? Porque imagínense que durante esos 15 años el rey Ezequías tuvo un hijo perverso, el más malo de todos. Sí, lo dice la Biblia. Sí, dice la palabra de Dios. Usted lo puede leer allí en su casita bien despacio, como tuvo un hijo, Manasés. Y todo lo que había hecho su padre, que agradaba a Dios, él lo revocó. Él cogió y cambió todo y regresó todo atrás. Sí, y peor, cogió y el nieto de Ezequías, el rey, o sea, el hijo de Manasés, lo pasó por fuego, o sea, lo quemó, lo sacrificó al diablo, lo quemó. Hizo cosas perversas y terribles, ¿sí? Yo creo que en el corazón de Dios estaba evitar eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo, nosotros como hijos de Dios no podemos orar persistentemente por algo que pudiese en últimas terminar en perjuicio nuestro o de nuestra familia o de toda una ciudad o de todo un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? Amén. Esto es importantísimo. La oración en realidad es comunión con Dios. Y no se refiere a un rito. No se refiere a eso de la primera comunión. Porque como un niño con 10 añitos va a ser por primera vez, ¿sí?, a comunicarse con Dios. Cuando un niño desde que puede hablar, mi niño desde los 2 años ora. Cuando ya él empezó a hablar bien, entonces empezamos a hacer la oración. Si habla desde antes, usted desde antes puede empezar a enseñarle a orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que no se refiere a un rito. ¿Sí? Comunión, le voy a contar qué significa. Es la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Amén. En lo que tienen en común. O sea que la oración incluye la petición, sí, pero la oración tiene que ver más, es como con comunión. ¿Qué hago cuando oro? Me uno a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me fusiono con el Señor, ¿sí? Mengo en mi carne, mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza caída. Y en el momento en que yo mengo, el Señor viene y derrama de su espíritu sobre mi vida y me llena, y tengo más de Dios y menos del hombre pecaminoso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Me uno con Dios. El que se une a Dios, un espíritu,
es con Él, dice la Biblia. Me uno a Dios y entonces en ese momento, en las cosas que tenemos en común, ¿cierto? Nos unimos y nos estrechamos más. Amén. Por eso el cristianismo es una relación con Dios, no una religión. Es comunicarme con Dios. No es meramente hablarle a Él. Ahorita yo también le quiero contar con mucho cariño. No se trata que me voy a frustrar porque le hablo a Dios y no le oigo la voz a Él. Si no le oigo y entonces digo, no estoy haciendo bien las cosas, porque comunión es que yo le hablo, pero Él también a mí, ¿verdad? Y cuando logramos, por ejemplo, una buena comunión con nuestro cónyuge o con un amigo, a medida que lo conocemos, ¿cuántos dicen amén? A medida que lo conozco, entonces sé que le gusta y le pregunto, mira, y fuiste a la heladería y ya te viste tal película, ¿verdad? A medida que conozco a esa persona. Entonces, a medida que tú vas conociendo a Dios, ya sabes que le agrada y que no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Ya vas conociendo, ¿sí? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su voluntad para tu vida? Amén. Para nuestra vida, para el gobierno, para todo el planeta. Amén. A medida que voy conociéndolo, a medida que tengo comunión con Dios. Así que tú vas a ir entendiendo que en esta comunión te unes a Él, te dispones para orar a Él, pero vas a sentir que en algunas cosas Él habla a tu corazón. Sí, Él habla a tu corazón y te da respuesta. En otras viene y te trae una palabra. En otras ocasiones te da una visión. Estás orando y te da una visión. En otras ocasiones viene y habla en sueños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han vivido? Amén. En otras ocasiones viene y habla un profeta como el que estuvo ahora. Amén. En otras ocasiones simplemente tú le dices, háblame, Señor. Y abres la escritura y Él viene y te habla. ¿Cuántos dicen amén? O vienes al servicio y allí Él te habla. Amén. Entonces usted y yo, amado hermano, tenemos que tener muy en cuenta todo esto de qué es la oración, la verdadera oración a Dios. Y yo quiero contarle que cuando usted ora al Señor, yo sé que la mayoría de nosotros, la mayoría, por no decir todos, yo diría que a todos nos gustaría que el Señor nos respondiera todas nuestras peticiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Yo sé que a todos nos gustaría, así como el niño, que entonces nos pide un bombón y Él quiere que tú se lo des, sí, porque te lo pide, ¿cierto? O quiere que le des al carrito y te lo pide, ¿cierto? Así, uno quisiera que Dios todo nos lo respondiera. Yo le quiero decir que a medida que empezamos en este caminar con Dios, usted va a aprender que Dios responde de 3 maneras. Amén. De 3 maneras. La respuesta de Dios viene a tu vida de 3 maneras. ¿Y cuáles son, amado hermano? Primero, Dios puede responder con un sí a lo que tú le estás diciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido un sí de parte de Dios a su petición? A cualquier oración que usted le haya hecho a Dios, levante su mano. Yo también, levante su mano. Yo creo que todos, amén. Todos hemos recibido un sí de parte de Dios, amén, a nuestra oración y le damos gloria a Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios a todos nos respondiera que sí? ¿Qué pasaría si usted le dice sí a todo lo que su hijo le pide? Muy bien, malcría. Sí, lo que sencillamente pasaría entonces que nosotros nos podemos enorgullecer tanto, ¿sí? Podemos ponernos sobre todo y ya no ser siervos de Dios, sino simplemente dejar al Señor como un expectante. Mire lo que yo hago y puedo. ¿Sí entendemos? No sería el Señor, ¿sí? Él no sería más el Señor de nuestras vidas.
Por eso Él no siempre nos dice sí a todo lo que le digamos. ¿Sí? Por ejemplo, acompáñeme al segundo libro de Corintios en el capítulo 12. Segundo libro de Corintios, en el capítulo 12. Y cuando usted ha llegado dice amén. En el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿sí? Un hombre de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Un hombre de Dios, un hombre que sabemos que era lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, dice la Biblia que él tenía una situación, un problema en su vida, sí, para él. Y que dice la palabra del Señor que él lo llama como un aguijón en la carne, sí, así lo dice, un aguijón, ¿verdad? Lo dice allí. Y también dice un mensajero de Satanás, imagínense, que me abofetee, dice él, ¿cierto? ¿Y cuántas veces le había pedido a Dios que le quitara la situación, el problema? 3 veces. 3 veces le había pedido al Señor. Y la respuesta de Dios era un no. ¿Sabe qué ocurría con Pablo? Él pensaba que sin esa situación podía ser el mejor para Dios. Podía ser más útil, ¿sí? Para Dios. Ese era lo que él consideraba. Él diría, sin esta situación, les cuento, aunque la Biblia no lo dice, pero algunos expertos dicen que era un problema en los ojitos, ¿sí? Como que tenía cierta ceguera, no podía ver bien, ¿sí? Algunos dicen que es eso. La verdad es que él pensaba que sin esa situación él podría llevar a cabo la obra de Dios mucho mejor, ¿sí? Mejor. Pero ¿qué pensaba Dios? Otra cosa. El Señor que lo sabe todo, amén, que lo ve todo, el Señor sabía que Pablo era mucho mejor con esa situación, amén. Iba a servirle a Dios mucho mejor con esa circunstancia, ¿sí? Y entonces la respuesta de Dios fue un no. Y eso acontece, hermanos, eso pasa en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña todo lo que hizo Pablo, ¿sí? Con ojos o sin ojos le sirvió al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Casado, soltero, le sirvió al Señor y se entregó a Él y Dios lo usó. Amén. Como fuera su situación, dijo, heme aquí, Señor, como soy, con lo que tengo, con mis cualidades, virtudes o defectos. Dale un fuerte aplauso al Rey del universo, a nuestro Dios maravilloso, que nos usa, ¿sí? Como somos y con lo que tenemos, amén, que nos usa. Así que cuando Dios responde no implica que la persona tenga un pecado, aunque muchas veces sí, amén. O sea, cuando Dios responde no, debo verificar, debo revisar si de pronto hay algo que no está bien en mi vida, amén, ¿sí?
pero no siempre implica eso. En el caso de Pablo no significaba que él estaba en pecado. Con frecuencia, amados hermanos, la negación de Dios a nuestras peticiones, a nuestro clamor, tiene que ver con ignorancia de parte nuestra o egoísmo. Amén. Ignorancia o egoísmo. Ignorancia o egoísmo. Entonces allí yo tengo que mirar, amén. Mirar qué ocurre. Estoy pidiendo algo que tal vez solo me beneficia a mí. Estoy pidiendo algo, ¿sí? Yendo en contra de alguien. De pronto con esto daño un hogar. Tal vez con esto vengo y perjudico a tal persona, ¿verdad? Y Dios nos ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere el mal para nadie. Así que miremos lo que ocurrió en primer libro de Reyes, para que veamos un ejemplo que me llamó también mucho la atención. Primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 36. Les voy a hablar de un hombre tremendo de oración. Rápidamente veamos lo que a él le pasó. Primer libro de Reyes 18, versículo 36. ¿Cuántos llegaron? Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Adonai, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37, lo que tanto nos gusta: respóndeme, Dios, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Adonai es el Dios, Adonai es el Dios. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo Dios le responde a un profeta, a un hombre de oración, a un hombre de Dios, de una manera sobrenatural. Desciende fuego del cielo, ¿sí? Es impresionante la respuesta de Dios sobre este varón, ¿sí? A la oración que él hizo, al clamor que él hizo. Pero cuando usted observa, dice allí la escritura que lo que él estaba haciendo no era para gloria de él. Amén. Él decía: soy tu siervo y bajo tu mandato he hecho esto. Amén. ¿Bajo tu qué? Mandamiento he hecho esto, Señor. Así que la gloria de esa situación, de la respuesta de esa situación, iba a ser para Elías o para Dios. Para Dios. ¿Eso iba a beneficiar a Elías? No, al contrario, usted lo va a ver más adelante. ¿Sí? El rey de Israel se molestó, la reina, la esposa del rey de Israel se molestó terriblemente con Elías. ¿Sí? Impresionante. Así que no era para su propio beneficio, era para la gloria de Dios aquella petición. Y cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 4, en el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces estamos viendo cómo Dios le responde al profeta Elías un sí, amén, y hace algo extraordinario, hace algo milagroso, ¿sí? Con señal portentosa vino y se manifestó y respaldó al siervo de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que era para gloria de Dios y para que el pueblo conociera a Dios, amén, para que conociera el Dios que tenemos, que es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Que con cosas tremendas responderá tu oración cuando es conforme a su voluntad y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Usted no dude que Dios puede hacer este tipo de respuestas en tu vida. Usted no lo dude, amado hermano. Créale al Señor. Pero vemos a un hombre de Dios poderoso en oración, que luego de que Dios se manifiesta, se va a un desierto a querer morir y le pide a Dios: quítame la vida, ¿sí? Él sabía que no podemos atentar contra nuestra propia vida. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que la vida es de Dios, que Dios nos la dio y a Él debe volver? Amén. Pero no podemos quitarnos nosotros mismos la vida, ¿sí? Ni a nadie se la podemos quitar. Entonces él vio la solución a su depresión, a su tristeza, a su miedo, a todo lo que estaba sintiendo después de lo que ocurrió, con que quítame la vida, no quiero más trabajar aquí, no quiero más seguir luchando con todo esto, con esa reina, sí, con ese rey de Israel, tercos, testarudos, que vieron la gloria de Dios y sin embargo siguen empecinados en irse en contra de Dios. Él vio eso como una solución. Más bien, quítame la vida. Pero los planes de Dios no eran esos para él. ¿Cuáles eran los planes de Dios para Elías? Que viviera. ¿Cuántos dicen amén? Que viviera, que comiera. Le manda un ángel, le manda provisión, le da fuerza, si le da alimento y le dice: levántese y camine, levántese y siga su camino, porque largo camino te resta. Significa: aún tengo cosas para hacer contigo y a través de tu vida. Tú no morirás. ¿Cuántos dicen amén? No morirás, porque aún tengo planes, tengo propósitos, tengo cosas que hacer a través de tu vida. El Señor hoy te lo dice, amén. Con mucho cariño, mi amado hermano, déle ese fuerte aplauso al Señor. Elías recibió un no como respuesta de Dios. Realmente no era la voluntad de Dios que él muriera en ese momento. Tenía cosas que hacer, tenía que ungir a su sucesor, tenía que hacer una cantidad de cosas que luego Dios le va diciendo: haz tal cosa, ve a tal lugar y ve y unge a tal persona. Amén. Él empieza al Señor a decir más cosas que debía hacer. Yo le pregunto, después de un tiempo, ¿usted sabía que Elías nunca murió? Fue arrebatado. Imagínese, él pidiendo la muerte, pidiendo pasar por el valle de la muerte, que sabemos que no es fácil. ¿Cómo será que Dios nos dice: yo estaré contigo cuando pases por ese valle de la muerte? Aleluya, yo estaré contigo, porque él sabe que no es fácil, ¿verdad? Y él pidiendo eso, pidiendo que lo matara, pidiendo que llegara, cierto, la muerte, cuando Dios lo quería era llevar vivo. Él fue arrebatado, vino un carro de fuego, sí, y pan, se lo llevó vivo al cielo. El profeta Elías, eso le ocurrió, usted lo puede leer allí en la Biblia. Dígame usted, luego de esto que Elías vivió, de ver la gloria de Dios, cómo ese carro de fuego llega, usted esté por seguro que Elías no lamentó que Dios hubiese dicho:
que no. Antes debió haber dicho: gracias, Señor, que no me oíste esa oración. Estaba pero embolatado, estaba perdido, estaba más equivocado, estaba confundido. Prefiero lo que tú me escogiste y decidiste para mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que los no tienen que ser una tragedia. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que ser el acabose. Cuando Dios te dice que no, es porque Él te ama y sabe que es lo mejor para ti, sabe escogerte el mejor camino, sabe hacer lo mejor en tu vida. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aquí entre nos, ya se me está acabando el tiempo. ¿Sabía usted que al Señor Jesús también hubo un no para Él? Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Como que todos, para que todos tengamos de lo mismo, ¿no? Aquí nadie es salva, también un no. Cuando Él pidió, acuérdese usted, en el monte de los olivos, pidió: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, pase la copa. Nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo dejó el Señor así solo. ¿Qué dice la Biblia? Que le mandó un ángel para fortalecerlo porque estaba supremamente débil, ¿sí? Mandó un ángel el Señor y lo fortaleció para que pasara por ese momento de prueba. Así que, mi amado hermano, usted en toda respuesta, sea un sí o sea un no, usted siga dependiendo de Dios. Siga diciéndole: Señor, fortaléceme, que aunque me haya respondido, sí, yo pueda seguir aquí inclinado, obligado ante ti, dependiendo de ti, no olvidándome de ti. ¿Cuántos dicen amén? Que yo pueda seguirte dando la gloria a ti, porque todo lo que yo tengo y todo lo que soy te lo debo a ti. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios maravilloso. Y por último, otras veces la respuesta es: espera. Así que ante tus peticiones, ante tu clamor, ante tu oración, puede ocurrir en la respuesta de Dios tres cosas: un sí, un no o un espera. Amén. ¿Por qué espera? ¿Por qué puede demorar la respuesta de Dios? Porque tal vez Dios sabe que aún no estamos preparados. Muy bien. No, aún no estamos preparados. Aún no estamos preparados. Yo les he contado y muchos saben, mi espera más larga, sí, fue cuando conozco al Señor y tuve que esperar casi 7 años. Dios me promete que Dios iba a hacer esa obra maravillosa no solo en mí, sino en mi familia, y me iba a dar un esposo. Y Dios me habla todo esto en sueños y en visiones. Y Dios me iba a levantar y iba a hacer cantidad de cosas en mi vida, a través de mi vida. Cuando yo le conté a mi familia, miren qué locura, ¿y cómo crees eso? ¿Sí? ¿Cómo? Y entonces le decía: Dios me habló. Si Dios me habló, ustedes tal vez no me entienden ni pueden tener la fe que tal vez yo tengo, pero Dios me habló. Yo lo vi, yo le creo y le he preguntado muchas veces y todas las veces Él me confirma. Si les parece una locura, cuando después de casi 7 años de espera, Dios obra el milagro. Amén. Dios obra el milagro. A raíz de que Dios hace todo esto, mi familia ve las maravillas de Dios. Y a pesar de que yo por muchos años le predicaba y no me querían creer, cuando ellos vieron la obra de Dios, se sorprendieron a tal punto que dijeron: vamos a esa iglesia, voy a ir a esa iglesia. Después de que habían dicho que ni muertos pondrían sus pies en la puerta de la iglesia, así habían dicho. Pero como mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Aleluya. Es Dios el que tiene la última palabra, mi amado hermano. No es el hombre.
no es el hombre. Así que usted espere. ¿Cuántos dicen amén? Realmente para mí fue largo esperar. Pero dígame usted, Abraham o David. Abraham como 25 años, David no, como 15 años, José también un poco de años. Dice la Biblia que incluso Abraham se murió sin que todo lo que Dios le había prometido lo viera él, ¿sí? Imagínense, lo vieron sus hijos, lo vieron sus sucesores. Así que si Dios te dice espera, usted debe seguir esperando, sin desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Sin desmayar, levante su cabeza. No es que Dios se haya olvidado de usted, no es que no te ama. ¿Cuántos dicen amén? No es que te ignora y le cree más a este o a aquel. No, usted espere. Estoy en el proceso de Dios, estoy en mi caminar con Dios, y Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto para mi milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted, amado hermano, puede estar tranquilo de que el Señor quiere muchas cosas que tal vez le hemos pedido. Mire, un hombre de Dios que Dios lo usó para un avivamiento poderoso, contaba cómo él duró como 70 años, porque se había entregado a Cristo muy jovencito, y ya cuando él muere, pues ya abuelito, ancianito, duró como 70 años orando por una persona, ¿sí? Y nunca vio la respuesta. ¿Cómo este hombre oró tanto tiempo? ¿Cómo no desmayó y dejó de orar y soltó eso y olvidémonos de esto? ¿Cómo? Porque él sabía que en la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Así que él sabía que estaba pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Si tú estás pidiendo algo que tú tienes certeza que es la voluntad de Dios, insiste y persevera hasta que lo veas hecho realidad. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la Biblia en primer libro de Juan, y con esto cerramos para que oremos. Primer libro de Juan, en el capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Primer libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Murió el predicador, y a los días de haber muerto, este hombre impío por el que oraba se entregó a Cristo y llegó a la iglesia. Amén. Así que no es en vano tus oraciones cuando van conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es en vano tu sacrificio, tu hora de estar allí doblando rodilla, buscando el rostro de Dios para que Él se glorifique. No es en vano. Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda vendrá. La mano poderosa de Dios lo hará, y si no lo ves tú, lo verán tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestro Dios, colócate sobre tus pies y oremos. Colócate sobre tus pies, oremos. Así que aliéntese su corazón, mi amado hermano. Hoy el Señor te dice: aliéntese tu corazón, no desmaye tu corazón, porque aún has de ver la gloria de Dios. Aún has de ver la gloria de Dios. Aún se regocijará tu corazón con la obra de las manos de Dios. Levante sus manos al Señor, cierre sus ojos y abra sus labios. Abra sus labios y hable al Señor. Él está en este lugar. Él quiere oírte. Por eso Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Clama, hijo mío, a mí.
Entra en comunión conmigo. Vas a encontrar que muchas cosas que tú tienes son comunes a Dios. Ese deseo en tu corazón de amar y perdonar. Ese deseo en tu corazón de servirle es común a Él. Ese deseo en tu corazón de ser fiel es común a Dios, es común a Él. Entra en comunión con Él. Ese deseo en tu corazón de darle la gloria a Dios, de ser prosperado para su gloria y la extensión de su reino, es común a Dios. Habla con Él, habla con el Rey de Reyes, habla con tu Maestro, habla con Él. Él está aquí. Él está aquí. Tal vez tu espera ha sido mucha. Tal vez te has cansado de orar. Tal vez no conoces la voluntad de Dios para tu caso específico. Pero dile que te hable, que te enseñe, que te muestre, que no te deje equivocar. Él es tu Padre, que no te deje equivocar en las decisiones que quieres tomar. Pídele que Él intervenga. Pídele que no se haga tu voluntad sino la suya. Pues si pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Él te oye. Confía en su amor por ti. Confíe en ese amor tan grande que Dios siente por usted. Confíe. Si tal vez Él le ha dicho que no. Si tal vez ha habido un rotundo no. Si tal vez usted ha visto deshecho sus sueños y ya no hay nada que hacer. Tal vez esa persona murió. Tal vez ese negocio fracasó. Tal vez usted lo intentó muchas veces y nada salió. Hable con Él. Hable con Dios. Él quiere oírte. Él quiere oír lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Creyendo a su palabra. Él es fiel. Invierte tu tiempo en adorarlo. Invierte tu tiempo en decirle cuánto le amas. Invierte tu tiempo, tu oración, tu voz, tus palabras para decirle te amo. Confío en ti, Padre. Confío en ti, creo en ti.
este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.